Eh, Buenas tardes. No sé si ya hace la presentación. Fundamentalmente lo que nos interesa replantear, a volver a mencionar es cuál es nuestra visión de política industrial. Al final del día, el objetivo de nosotros es cómo a través de bases productivas, es decir, de inversión, de la creación de fortalezas, de capacidades internas, podemos generar mayor bienestar social. Y el fundamento que nosotros tenemos es muy básico, está en el artículo 3º constitucional, en donde, como ahí se plantea, la democracia no solo es una estructura jurídica, es un mecanismo que debe de garantizar el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, así lo dice el artículo 3º. Entonces, en ese sentido y consistente con, como ustedes recordarán, el pasado 9 de julio del 2018 se hizo la entrega de la propuesta de política industrial al presidente de la República, que en ese momento era presidente electo. A partir de ahí han venido una serie de trabajos en donde, además de ese documento, en donde se delinea de forma integral la atención al desarrollo industrial, se han generado propuestas que también han buscado incidir en lo que se conceptualizó como Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué para nosotros es urgente esto? Lo que ustedes están observando ahí es el indicador de competitividad industrial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. ¿Por qué nos interesa este indicador? Porque de una manera muy esbelta genera una métrica que permite saber la capacidad de generar valor agregado de una economía. Y en este lugar, en el año 2000, que es lo que ustedes están observando ahí, México ocupaba el lugar 19 a nivel mundial en capacidad de generar valor agregado. Lo que nosotros estamos observando es que para el 2019, en la edición de este año, México ocupó el lugar 22. ¿Esto por qué es relevante? En apariencia uno diría, pues perdimos solo 3 lugares. El punto es que durante los últimos 20 años México se había encontrado dentro del top 20 de valor agregado en las manufacturas mundiales y ha perdido posiciones. Esto a pesar de que somos una potencia exportadora, una potencia importadora, resulta que en términos de valor agregado, que es como se construye el Producto Interno Bruto, México está retrocediendo a pesar de esos enormes flujos de comercio exterior. ¿Esto por qué es relevante? Si ustedes recuerdan la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, así quedó. El objetivo de la actual administración es generar un crecimiento promedio de 4%, con un objetivo al final de 6% de crecimiento. En la parte de abajo, el desafío es de que la inversión como proporción del PIB es de solo 22%, solo como referencia, la inversión como proporción del PIB de China es 45%. La de los países asiáticos está entre 30 y 35%, y en los últimos 25 años México se ha mantenido en alrededor de 22%. Es decir, estamos perdiendo capacidades de generar valor agregado con métricas globales, sobre todo en la parte manufacturera, y la inversión que nosotros estamos haciendo está por abajo de los parámetros globales. Entonces, en ese sentido, la lógica de nuestra propuesta de política industrial fundamentalmente parte de que se tienen que alinear los motores de la industria, que son manufactura, construcción, energía, la parte de minería, con los servicios estratégicos. Es la única manera de generar valor agregado. Y tienen que alinearse a través de competitividad industrial sistémica. ¿Esto qué significa? El no tener política industrial los últimos 25 años no solo fracturó la capacidad del país de crecer. Hoy no tenemos en la administración pública un marco institucional que promueva la política industrial. No tenemos en el sistema educativo la vinculación entre lo que requiere la industria con las necesidades empresariales. Es decir, tenemos que reconstruir los vínculos entre Estado, educación y sector privado para relanzar la reindustrialización de México. Y los elementos que nosotros ponemos como columna vertebral, ya todos los conocemos, es encadenamientos productivos, en donde la manera de promover el desarrollo de las pymes está en ese fundamento. Ya hay un mercado.
Hoy nosotros solo tenemos 27% de contenido nacional en las exportaciones. Lograr tan solo un 10% de incremento ahí ya le genera mercado a esas pymes. Necesitamos, por lo tanto, contenido nacional y capacidad de generar valor agregado. Y ahí es donde entra la innovación, y ahí es donde entra la lógica de lo que estamos viviendo de la industria 4.0. No podemos ir hacia esos caminos si no tenemos desarrollo tecnológico endógeno y si no somos capaces de adaptar la innovación que está ocurriendo en el mundo a nuestro sistema productivo. Y el desafío es muy grande. El 95% de nuestras empresas son micronegocios o pequeñas empresas de muy bajo valor agregado. Y por lo tanto lo que necesitamos es garantizar que va a haber generación y transferencia de innovación, que va a haber un spillover a toda la economía. Y es como nosotros planteamos que se puede generar empleo formal, desarrollo de capital humano, que por fuerza requiere un sistema educativo de calidad, que genere ingenieros, técnicos profesionales, educación dual en ese sentido. En función de eso es como nosotros pensamos que se puede lograr la verdadera prosperidad social con bases productivas. El gasto público no va a alcanzar para sacar a 53 millones de mexicanos de la pobreza. Además, esto lo alineamos con los objetivos 2030 de la ONU, y aquí solo voy a tocar la parte de abajo y el tercer nivel. La ONU generó 17 objetivos para el 2030 de desarrollo sostenible. Nosotros alineamos el 4, el 9 y el 17, que si ustedes ven, el 4 es educación, el 9 es industria e infraestructura, y el 17 son alianzas. Ir separados, dividir no genera crecimiento. Los objetivos de la ONU no están alineados de esta forma, nosotros los ponemos porque nos parece que a través de esos 3 elementos básicos se puede alcanzar el objetivo 8, que es el de crecimiento económico, y que entonces los elementos de bienestar social, que son los que encuentran en la parte superior, se pueden alcanzar, pero con bases productivas. ¿Por qué justificamos esto? No solo es por lo que presentamos del retroceso que tiene México en valor agregado. Uno es por los rezagos estructurales que está viviendo el país, ahorita veremos algunos de ellos. Otro porque, como decía el secretario de Hacienda, si no hay aprobación del TEMEC, cambiará estructuralmente o de manera, no sé si allá están hablando… si hay una aprobación del TEMEC, cambian de forma significativa las condiciones para México. La competencia con China y la plataforma asiática es algo que nos inquieta, y evidentemente cómo vamos a adaptar los avances de la cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son los problemas estructurales que tenemos? Esa gráfica que tienen ustedes ahí es la capacidad potencial del sector industrial en México hasta julio de este año. La capacidad potencial va a la baja. ¿Eso qué implica? Que revertir eso, como lo mencionaba el gobernador hace un momento, va a requerir inversiones cada vez más cuantiosas si no modificamos esa trayectoria. Ahí está la construcción. En la construcción lo que estamos observando es la precarización de su capacidad potencial de crecimiento. Y no hay ningún país moderno que no tenga infraestructura, no hay ningún país que esté creciendo que no esté invirtiendo en construcción. Es el elemento básico, ya sea para puentes, caminos, puertos, aeropuertos, vivienda moderna, para crecer. Y eso es lo que está ocurriendo en construcción. Y esta gráfica que simplemente plantea la foto que se está viviendo ahorita por estados, lo que está marcado en rojo es entre diciembre del 2018 y junio de este año versus el mismo periodo del año pasado, los estados cómo se encuentran en tasas de variación de construcción. Lo que ustedes pueden ver es que más de la mitad de las entidades federativas traen tasas negativas, pero vean las tasas de estados como Jalisco, como la Ciudad de México, como el Estado de México. Son tasas no nada más de doble dígito, sino de menos 30, de menos 40, de menos 50%. Y si nos vamos a la construcción pública, le tenemos que agregar Nuevo León. Y entonces lo que observamos es que en construcción, que es uno de los pilares fundamentales del desarrollo industrial, las condiciones que estamos observando es que la generalidad de los estados traen tasas negativas. Este cuadrito que lo que resume es, además, cómo se está ejerciendo el presupuesto, y la última columna
¿Cuál es la propuesta de presupuesto para el año que entra? Lo que tenemos es que en esa última columna viene una reducción generalizada de los presupuestos asignados a inversión física, sobre todo para el año que entra. Y entonces, esto es relevante para una lógica de política industrial. No podemos hablar de política industrial si no se invierte, y si no se invierte en elementos esenciales como la construcción. Eso al final del día va a tener una incidencia en esto. Este es otro de los pilares de la industria, que es la extracción de petróleo y gas, por eso la minería cae. Esa fotografía que ustedes ven ahí es de 1993 a la fecha. La tendencia y la caída de ese sector está en el nivel más bajo de los últimos 26 años. La política industrial tiene que atender eso. Esto es lo que pasa con fabricación de derivados de petróleo y carbón, lo que está pasando con la construcción de obras de ingeniería civil. Y entonces, lo que nosotros planteamos es que los rezagos estructurales que necesitamos enfrentar es, queremos valor agregado, tenemos que generar una política industrial que incentive la construcción, que incentive el valor agregado en las manufacturas, y para eso necesitamos la vinculación entre el sector educativo, la industria, para tener mecanismos de valor agregado. Pensar que el TEMEC cambia las condiciones estructurales que puede enfrentar el país, lo que tendríamos que plantear es qué pasa entonces si no se aprueba. Y en ese sentido, la declaración del secretario, que nos parece está haciendo ya una lectura que también Fondo Monetario Internacional ha reconocido, lo que tendríamos que prepararnos es decir, si eso no ocurre, la aprobación del TEMEC, ¿cuál va a ser el plan B desde la parte industrial, que es el mecanismo de crecimiento para China, para Corea, para Alemania, para Francia, que vamos a establecer nosotros? Porque al final del día, de donde partimos es un elemento que debemos resolver. Crecimientos promedio de 2.5%, que este año es de prácticamente cero. Pero me voy a detener solamente en el segundo punto. La evolución del PIB industrial, del valor agregado del PIB industrial mexicano, entre 2001 a la fecha es de 0.8% de crecimiento en promedio al año. Entonces, ese es el desafío que tiene la política industrial. Ese es el desafío que tiene la política económica. Tratar de que eso se incremente, porque al final del día de eso va a depender nuestra capacidad de entrar a la época de la industria 4.0. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? La política industrial tiene que ser moderna, no hablamos de subsidios, no hablamos de proteccionismo, es cómo garantizamos que nuestra planta productiva sea globalmente competitiva, globalmente productiva. ¿Por qué productiva? Porque la productividad se genera en las empresas, es decir, no necesitamos nada más políticas macroeconómicas, no necesitamos nada más acuerdos comerciales, eso ya los tenemos. Lo que necesitamos es que eso baje a la realidad empresarial, a la realidad sectorial y regional, con políticas ya más puntuales. Y tiene que tener inclusión social, sí, pero hay aquí un elemento bien claro, la inclusión social en la industria ya se da. La industria mexicana paga en promedio 3,5 veces el salario mínimo, pero hay sectores industriales que pagan hasta 8 y 9 veces el salario mínimo. Es empleo formal, el 35% del empleo formal de este país lo genera el sector industrial. Entonces, no nada más pagamos bien, sino que además se genera el empleo de calidad, y no nada más para el presente. Se hablaba hace un momento, la secretaria hablaba del futuro. Bueno, tener empleo formal es tener acceso a un sistema de pensiones para el trabajador y su dependiente económico. Entonces, ese es el empleo que estamos proponiendo, y nos parece que el sector industrial es el que lo puede hacer. ¿Cuál es el objetivo que nosotros planteamos? Tenemos que crecer 5%, no podemos crecer menos, porque aún creciendo 5%, en 20 años a esa tasa no llegamos ni a la mitad del PIB per cápita que tienen nuestros socios comerciales ahorita. ¿Cuál es el elemento aquí central? Si nosotros queremos tener convergencia a esos niveles de desarrollo y evitar la migración, que ha sido uno de los factores con los que nos están presionando, y con los temas salariales, necesitamos crecimiento económico. Y el que genera el crecimiento económico, de acuerdo a la cifra que hace 2 días sacó el INEGI, es el sector privado. El 84% del valor agregado del país lo genera el sector privado. Entonces, la clave está en generar las condiciones y pasar de, ya tenemos la estabilidad macroeconómica, los últimos 20 años los gobiernos anteriores lograron generar esa estabilidad. Ahora tenemos que ir por obsesión por el crecimiento. ¿Y por qué desde el sector privado nos parece que tenemos que impulsar la obsesión por el crecimiento? Porque eso se genera, eso es sinónimo de ir por obsesión por la inversión, y la inversión la genera el sector privado.
El sector público invierte 2.5 del PIB, el sector privado invierte 20 puntos del PIB, de los cuales 17% son del sector privado nacional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Tenemos que ir a una reindustrialización y pasar de la maquila a la transformación. Tenemos que ir a la manufactura de valor agregado y eso pues, se le llama mentefactura, es decir, tenemos que ir hacia los diseños, hacia la generación de valor agregado, hacia la creación de valor y necesitamos fortalecer los encadenamientos productivos y ahí tenemos una tarea muy difícil de lograr, porque sur-sureste, por ejemplo, no está en industria 3.0, quizás ni en industria 2.0. Es muy distinta a la realidad que estamos viviendo en Guanajuato o en Chihuahua, Querétaro, a la que se vive en Chiapas, a la que se vive en Tabasco, a la que se vive en Campeche. Evidentemente que necesitamos, por lo tanto, sí generar encadenamientos, pero necesitamos reconocer que partimos de realidades distintas. Y tenemos que entonces generar la consolidación de cadenas globales de valor mexicanas. No nada más, no está mal participar en las cadenas globales transnacionales, pero ¿por qué México ha de renunciar a generar grandes empresas que compitan a nivel global y las que ya lo están haciendo a nivel internacional? ¿Por qué no han de contar con el piso parejo como promueve China sus empresas, como promueve Corea sus empresas, como promueve Alemania sus empresas? Aquí hace un rato teníamos al presidente de la Federación de Industria Alemana promoviendo el impulso de sus empresas. ¿Por qué México no ha de hacer lo mismo con las empresas mexicanas que ya están en el exterior? Ser grande no debe ser pecado y que una mediana empresa aspire a ser grande tampoco debe ser pecado. Y al final del día lo que nosotros planteamos es que tenemos que ir hacia la economía del conocimiento. Ese es un desafío. Pero no lo podemos hacer mientras nuestros niños, de acuerdo a la prueba enlace, el 70-75% a nivel primaria y secundaria, no tengan más que los conocimientos, en el mejor de los casos, básicos de matemáticas. O sea, la economía del conocimiento es tecnología, es la física, es la química, es la electrónica, es la robótica aplicada al proceso industrial, al proceso manufacturero. Entonces, aquí simplemente voy a enunciar, nosotros lo que planteamos, por lo tanto, son 6 pilares de nuestra propuesta, en donde están alineados a las manufacturas, en donde lo que necesitamos es pasar a la mentefactura, al diseño, pero también a procesos más avanzados en donde se apliquen los elementos básicos de Industria 4.0. Sin la construcción no va a haber manera de generar logística más rápida, conectividad más avanzada. Necesitamos un sector energético al servicio de la industria. El sector energético no tiene por qué estar al servicio de las finanzas públicas nada más. Tiene que garantizar costos tan bajos como nuestros socios comerciales. ¿Por qué, a pesar de tener petróleo, gas, capacidades hídricas para generar y solares para generar energía barata y disponible, nuestros costos son más elevados que en el sur-sureste de Estados Unidos? Tenemos que ir, por lo tanto, hacia un desarrollo industrial inclusivo y tenemos que hablar de zonas económicas. Lo que se está planteando en el centro del país, esa propuesta de 5 estados que están buscando alinear esfuerzos, es la única manera que vamos a poder competir con China, es la única manera que vamos a poder competir con la plataforma productiva de Francia y Alemania que está operando en este momento en Europa y que ya incluye a Italia además. Entonces tenemos que generar regiones productivas en México en donde se combinen esfuerzos porque estado por estado, municipio por municipio no se va a poder. Y esos están alineados a 10 elementos básicos. Tenemos que pactar el desarrollo social, tenemos que generar tenemos que romper con esto de que la mejor política industrial es la que no existe, que en la práctica pues está flotando en el aire. Tenemos que ir hacia una transición que sí nos genere desarrollo social incluyente, pero en donde esto nos lleve a un mercado interno sólido, pero no nada más por pensar que es darle posibilidades de consumo a la gente. Esto no se trata nada más de precios bajos. Para que la gente pueda consumir necesita ingreso, y para que tenga ingreso necesita empleo, y para que tenga empleo se necesita la actividad del sector privado y particularmente del industrial. Y por eso pensamos que debemos ir hacia la obsesión por el crecimiento, porque es la inversión la que genera ese mecanismo. Necesitamos educación de calidad, sí,
No lo decimos nosotros, lo dice el objetivo 4 de la ONU, educación de calidad. No es un término neoliberal, no es un término exclusivo de alguien. Es como Naciones Unidas está definiendo los parámetros que debe tener la educación, porque es la manera de llevar a México a la cuarta revolución industrial. Reitero, ¿quién va a tener capacidad ya no nada más de utilizar la robótica o la mecatrónica o la inteligencia artificial, sino de diseñarla? Quienes estén educados. Y eso se llama matemáticas, se llama física, se llama química como elementos básicos. Robótica educativa en otros niveles, mecatrónica educativa. Tenemos que ir hacia una integración, los encuentros B2B es la manera en mercados que ya existen de detonar esto, y necesitamos hacer análisis, estudios de forma sistémica y alinearlos a los sectores estratégicos. ¿Por qué? Porque al final del día esto se trata de dos cosas básicas, recursos, y ahí la banca de desarrollo es fundamental, pero desarrollo humano. O sea, al final del día el que va a hacer esto es la capacidad de pensamiento de los mexicanos, la capacidad de generar conocimiento y de adaptar la innovación. Necesitamos dinero, si no hay dinero, si no está en el presupuesto, no existe. Si no está en los financiamientos, no existe. Y necesitamos que, el mexicano se desarrolle en lo que ahorita es pertinente y en lo que va a ser pertinente para los siguientes 30 años, que es el conocimiento. Por eso nosotros planteamos que tenemos que ir hacia un desarrollo con bases productivas orientada a qué es el conocimiento. Y esta gráfica que a nosotros se nos hace muy interesante, es decir, se parte de la formación del capital humano, se parte de la educación dual, y en el primer cuadro lo que ustedes van a ver es la alianza amplia que tenemos que hacer, desde el sistema educativo, la parte empresarial y la colaboración internacional. Necesitamos aprender las mejores prácticas de la educación dual en Corea del Sur, en Alemania, en Francia. Tenemos que llevarlo eso hacia la innovación tecnológica y hacia centros de manufactura avanzada. Ahí es en donde se van a generar las aplicaciones para poder generar la producción competitiva de insumos intermedios. Sustitución de importaciones al final del día es parte de lo que vamos a tener que hacer. Pero lo tenemos que hacer de forma productiva y lo tenemos que hacer de forma que garantice que el sistema productivo mexicano va a tener costos tan competitivos como hacerlo en el exterior. Y eso nos debe de generar crecimiento. Y ese mecanismo que parte desde la educación va a generar la inclusión social. Está bien becar a los jóvenes, pero démosles becas para que aprendan y démosles becas para que sea sostenible. Mantenerlos 1 año o 2 años no es nada comparable con darles una educación que les dé 40 años de vivir bien en un empleo. Y esos son los elementos de educación que nosotros planteamos. Tenemos que empezar desde niños. Tenemos que quitarnos eso de ¿para qué sirven las matemáticas? ¿No? Nunca los vas a utilizar en la vida. Tenemos que darles ahí las bases con las que van a entrar a la economía del conocimiento. Y tenemos que hacer una alianza en ese sistema educativo con la parte industrial. Es muy bueno que esté aquí afuera el Instituto Politécnico Nacional, es muy bueno que la UNAM tenga convenios de colaboración con CAMIN, es fundamental que el sistema de universidades tecnológicas esté vinculándose con la industria, es la única manera de sacar adelante un proyecto de desarrollo industrial. Y me parece, con todo respeto, que quizás el decálogo debería de tener 11 mandamientos y uno más es qué va a pasar con la educación y la vinculación con el sector productivo. Y entonces, en ese sentido, el elemento fundamental es el que está abajo a su derecha, desarrollo del capital humano, alineado a los sectores estratégicos, a donde vamos a enfocar los recursos y en donde vamos a generar las empresas que puedan competir. Y eso está alineado a las 22 propuestas que hicimos rumbo al Plan Nacional de Desarrollo, que todos ustedes saben cómo quedó la historia, pero nos parece que las propuestas siguen vigentes. El presupuesto público es el primer elemento para entrar. Son 600,000 millones de pesos en inversión física que se acaban privilegiando lo hecho en México por empresas mexicanas y por empresas extranjeras que están en México. Es un buen inicio. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Nuestras propuestas eran 15 propuestas muy concretas sobre cómo garantizar crecimiento económico. Si no hay generación de riqueza, ¿qué vamos a distribuir? Y 7 propuestas más orientadas a cómo eso puede generar bienestar y reducción de la pobreza y combatir a la inequidad. Y de mi parte es todo. Agradecemos las ponencias en la voz del licenciado Manuel Pérez Cárdenas y también en la voz del doctor José Luis de la Cruz. Ambos han iniciado con estos trabajos del primer día.
Bueno, pues hemos intentado sintetizar en este video el esfuerzo del libro que se ha convertido en un bestseller publicado por la CONCAMIN en mayo del año pasado. Bueno, no en mayo, el documento, el texto es el mismo, pero primero era un engargolado hasta por ahí del mes de septiembre. Después nuestro amigo Carlos Noriega Arias, no sé si esté Carlos por aquí. Carlos, acércate Carlos, por favor. Sí. Que es presidente de la Comisión de Educación, pero además es un industrial muy reputado en la industria editorial, nos hizo el favor de convertirlo en un libro, y ese libro, déjenme decirles que tuvo un primer tiraje, no sé, 2,000, 3,000 ejemplares, y tuvo 7 reimpresiones. Entonces hoy tenemos una segunda edición que contiene aquel libro original, más lo que ya José Luis de la Cruz mencionaba, que es el foro de consulta que se hizo para efectos de recabar la opinión actualizada de la industria con respecto a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, y después una propuesta específica que hizo la CONCAMIN junto con el IDIC de las 22 propuestas de la CONCAMIN para el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí continuamos en ese esfuerzo, porque después del Plan Nacional de Desarrollo viene un esfuerzo muy grande de planeación que va a producir programas sectoriales ya sobre actividades específicas, y ahí estamos trabajando pues con las distintas áreas del gobierno y con el Congreso, quien nos ha considerado ya parte de su consejo asesor, para seguir discutiendo pues estos temas que han sido la columna vertebral de los planteamientos de la CONCAMIN desde el año pasado, y que es esta propuesta de política industrial. Yo realmente le sugeriría, con todo respeto a quienes no lo han podido revisar, que le den una leída al libro. Este es breve, pues el documento podría ser mejor, pero quisimos tenerlo listo para presentarlo el año pasado a los candidatos presidenciales cuando andaban en campaña, porque pensamos en una posición de proactividad que quería la CONCAMIN, que los candidatos se comprometieran con los planteamientos de la industria, para que cualquiera que fuese ganador de la elección llegase con un compromiso. Así que se le entregó a los candidatos presidenciales en su momento, y cuando ya tuvimos el ganador y el nuevo presidente, le entregamos de nuevo el documento, y a partir de ese momento venimos trabajando con su gobierno la aproximación hacia temas mayores, parte de lo cual lo anunciaba la secretaria de Economía hace rato en su intervención, diciendo que hace una semana en un evento en Querétaro dieron a conocer este decálogo para una política industrial. Creemos que es una propuesta inicial de arranque que requiere de ser trabajada todavía, y por eso estamos planteando a la Secretaría de Economía que queremos trabajar el desarrollo de la visión en su conjunto, de los programas y de las políticas específicas que ya se definan, para que este país se enrute finalmente en un camino definido de transformación para perseguir objetivos y metas específicos y consensados. Entonces, bueno, tenemos un tema aquí práctico, se está entreteniendo el asunto, ya saben que nos colgamos como siempre. Entonces se fueron a la inauguración de la feria, van a regresar, están por regresar todos, pero no lo han hecho, así que yo creo que nos van a tener la oportunidad de aguantarnos a José Luis y a mí, y si quiere alguien hacer un comentario, una pregunta, pues estamos muy a sus órdenes. Gracias. De este lado, José, Luis Gerardo, un micrófono acá, por favor. Acá viene el micrófono, acá de ese lado. Después José Ramón, ¿sí? Muchas gracias, Manuel. Perdón. Agradezco mucho que la RAI esté aquí en León con nosotros. Que conozco de tiempo atrás, lo mismo que al doctor, y la verdad las cosas que este plan que proponen es muy ambicioso y está en lo correcto. Creo que lo perfecto no existe, existe algo muy bueno que es esto, y habrá que en su momento afundarlo. Hay un par de temas importantes, y sobre todo se basa este plan mucho en el tema de la formación y la educación, que es el pilar importante que nos va a mover. ¿Qué tanta incidencia tenemos como la CONCAMIN en el tema de formación laboral, de educación, y llevar a este país a lo que nos dice el doctor? Porque la verdad de las cosas es que la transformación viene desde los mexicanos con la educación que tengamos. ¿De qué nos sirve el estar planeando aquí arriba si no aterrizamos con la educación, con los muchachos, con la formación laboral, con estas estancias dentro de las empresas para que puedan aportar? Creo que es algo en lo que deberíamos de incidir muy fuerte. El otro día platicando con Alfred de aquí de Francia, que nos decía que realmente el futuro y el bono que tenemos es en la formación laboral, en que puedan incidir en las políticas. Y el tercer tema muy importante, otro tema muy importante que no tocamos,
es la cuestión de la formalidad. Yo creo que la informalidad es algo que carga muy fuerte el país, y esta transformación debe ser también hacia la transformación de la legalidad, de la formalidad y de la economía, donde todos contribuyamos y no se quiera recargar el costo país al pequeño grupo de gente que paga impuestos. Creo que debemos de pensar en cómo podemos estos recursos aprovecharse bien y no dedicarlos a regalarlos, como desafortunadamente pareciera la política actual. La contribución es regalar los impuestos en lugar de ponerlos en función de generar riqueza para todos los mexicanos. Gracias. Muchas gracias, Luis Gerardo. Pues ya lo decía José Luis, el tema de la educación es uno de los, digamos, de los temas transversales de la propuesta de política industrial. Ya se ha dicho varias veces aquí hoy, pero hay que repetirlo. Si no hay una educación verdaderamente de calidad, y eso significa, si no hay una transformación de la educación que hoy tenemos, en realidad todo lo que queramos hacer pues no va a ser alcanzable. Por eso hay un módulo para educación en el programa, que creo que es el jueves, mañana, que dice, para una industria 4.0, una educación 4.0. La pregunta es, ¿tenemos esa educación 4.0? Y eso es donde tenemos que trabajar. Habrá entre los programas sectoriales un programa de educación, pero efectivamente Alfred Rodríguez, que es un especialista en estos temas, pero además es nuestro embajador en Francia. Alfred, no sé si quisieras tú hacer algún comentario sobre la componente de educación. Sí, gracias Luis Gerardo de poner otra vez, vamos a decir, este tema y otra vez y a cada vez que se pueda, la verdad hay que hacerlo, porque como muy bien lo presentó José Luis, actualmente, bueno, hace un rato, es el tema, por ahí hay que empezar. La política pública industrial es un fenómeno, es un concepto complicado, no es sencillo, es muy difícil sintetizarlo, pero si hacemos esa explicación de lo que es una política pública industrial, es sobre todo decir que para tener mejor crecimiento, para tener valor agregado, para tener mejores ingenieros, mejores licenciados, pues obviamente pasamos obligatoriamente por el sistema educativo. Lo mostró muy bien José Luis ahí en los esquemas de cómo llegar a los objetivos del actual gobierno, entre otras cosas, borrar o quitar o disminuir la pobreza del país. Pues hay que arrancarlo con los 3 bullets ahí que mostró José Luis, a saber, educación de calidad, innovación, una mejor innovación. ¿Cómo podemos generar valor agregado con la innovación? Si no es teniendo como dijo ahora Manuel, una educación 4.0. Entonces sí es el elemento principal en el cual hay que más invertir. Y si se dan cuenta en este tipo de eventos, yo creo que hace 10 años no hubiéramos en un evento industrial escuchado tantas veces la palabra educación. Creo que es un fenómeno que ya lo tenemos bien claro, que para un desarrollo, un crecimiento económico, como decía José Luis, obsesión del crecimiento económico, pues hay que tener la obsesión del desarrollo educativo y sobre todo de una calidad educativa. Yo nada más, cerrando la parte de educación, mira, yo creo que aquí hay un elemento que además nos surge. Esperar a que el niño que hoy está entrando al primer año de primaria, vamos a suponer que el próximo septiembre empieza un nuevo ciclo escolar con nueva metodología, no podemos darnos el lujo de esperar 25 años a que ese alumno se gradúe de maestría, doctorado, para que entre con una nueva lógica de desarrollo. El modelo educativo que México necesita implementar necesita trabajar por lo menos en 3 fases. Una sí es de mediano y largo plazo, en donde tenemos que transformar el sistema educativo hacia lo que se requiere, pero otra es de corto plazo, y ahí es donde la educación dual me parece que puede y debe ayudar. Es decir, generar las calificaciones pertinentes que se requieren en este momento y para los siguientes 5 o 6 años. Por fuerza requiere la colaboración del sistema educativo, de la industria y en general de la sociedad, porque tenemos que generar una actualización de nuestro capital humano ya, porque de otra manera vamos a perder mercados en áreas en donde la competencia es muy rápida. Entonces, la modificación del aprendizaje que tenemos que hacer tiene que incidir en el corto plazo
para seguir siendo competitivos. Y el tercer elemento es de que tenemos que definir una ruta estratégica de cuáles van a ser las áreas del conocimiento pertinentes para este futuro de mediano y largo plazo, es decir, la estructura de las profesiones técnicas, la estructura del sistema universitario, como está en México ahorita, garantiza que dentro de 20, 25 años esos egresados van a estar en capacidad de competir con lo que en ese momento va a estar vigente, y ahí me parece que de momento vamos rezagados. La informalidad, yo coincido, es probablemente uno de los elementos más graves que enfrenta la estructura mexicana. 22% del PIB es informal, 57% de nuestro mercado laboral, de las personas que están en el mercado laboral, están vinculadas con la informalidad, y lo que tendríamos que preguntarnos es ¿qué se aprende en la informalidad? Por definición, la informalidad es algo que no cumple con el marco legal, no cumple con las regulaciones, es decir, ¿qué cultura estamos generando ahí? ¿Qué capacidad de integración tenemos cuando alguien se sale del margen de la ley y logra ser exitoso para durante 2, 3 o 4 generaciones, como ya existe, vivir en esa informalidad? Entonces, sí es una cuestión de finanzas públicas, de recaudación, es una necesidad para incrementar productividad. La informalidad, por definición, no da prestaciones laborales, sistema de pensiones, pero me parece que hay algo que también fractura, que es la educación que se da en la informalidad, y el aprender a vivir fuera del sistema legal es algo que tenemos que erradicar, porque por definición no va a requerir en años posteriores del Estado para funcionar. Es algo que se empieza a salir del enforcement del Estado, y yo creo que eso estamos viviendo las consecuencias de ello, ¿no? José Ramón, ¿tú querías hacer algún comentario, por favor? Si le pasan el micrófono a este lado, por favor. Sí, ¿qué tal? Soy José Ramón López Portillo, soy embajador de CONCAMIN en el Reino Unido. También soy miembro del grupo de 10 expertos en el mecanismo de facilitación tecnológica de Naciones Unidas. Esto es relevante porque allí estamos justamente impulsando cómo la ciencia, la tecnología, la innovación, la educación cruzan a la totalidad de los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales tú te referiste, José Luis, y la importancia, por tanto, de estos temas que estamos tratando aquí en la consecución de un avance para México. Nosotros como embajadores vamos a tener la oportunidad en unos momentos de estudiar estos temas, y uno de ellos es el papel justamente de la innovación, el financiamiento, la educación en el impulso industrial. Y estos esfuerzos, si bien están muy bien estudiados por mucha gente, hay mucho análisis, mucho se dice, todo el tiempo hablamos de eso, pero la verdad es que no hay acción. Y todos los que hemos hablado de esto, tenemos que abocarnos a traducir esto en cosas concretas. Un grupo pequeño de muy entusiastas industriales, apoyados por mi persona, estamos impulsando a nivel sector público, privado y académico el establecimiento de un ecosistema de innovación que, como vamos a describir, tiene una serie de factores que hay que alcanzar. Pero la verdad es que en este país, como ustedes lo han descrito, la gran mayoría de los mexicanos, de las microempresas, de las pequeñas empresas, no tienen acceso a sistemas que impulsen la innovación, la creatividad, simplemente el acogimiento de nuevas tecnologías en sus empresas. Vean ustedes cómo no se ha transformado la estructura empresarial en México en los últimos años, pero cuando lo comparan con los países desarrollados ha habido un enorme cambio. Quizás se dice eso algo. Y la verdad es que, como bien dice José Luis, no tenemos tiempo. Esto viene muy, muy rápido y tenemos que adelantarnos a la ola. Ahora, yo quiero nada más pedirle a José Luis que, en primer lugar, nos distribuya su presentación, que es excelente, y en segundo lugar, cómo hacernos del libro que tú mencionaste, Manuel, que efectivamente es excelente. Y la tercera, eventualmente tendremos, y nos gustaría a quienes estamos impulsándolo, presentarles lo que estamos haciendo en materia del ecosistema de innovación, que tiene todos estos componentes. Les vuelvo a repetir, estamos trabajando a todos los niveles, desde Naciones Unidas, apoyadas por Naciones Unidas,
fondos internacionales, empresarios internacionales igualmente, y a nivel nacional con el sector público tenemos muy buenos respaldos en algunos sectores de la administración, luego les platico en dónde. Obviamente en el sector privado hemos contactado a una serie de gentes y vemos que hay gran entusiasmo como lo hay aquí, y finalmente en la academia. Lamentablemente todos estos factores están desligados, pero sí tenemos que actuar, basta de hablar, tenemos que traducir esto en acciones y dedicarnos verdaderamente a comprometer nuestros esfuerzos y nuestros recursos en donde está nuestra lengua. Gracias. Muchas gracias, José Ramón López Portillo, efectivamente embajador de la CONCAMIN en el Reino Unido. No quería yo anticipar esa parte porque hay un módulo, como ya decía, especial para los embajadores, y creo que va a ser algo muy interesante escucharlo. Bueno, les presento el libro que les decía. Este es el libro, desgraciadamente no creo que lo alcancen a ver, pero no sé cómo esté la cosa, creo que afuera se puede conseguir. Creo que afuera hay un módulo ahí, pero esta es la segunda edición que contiene el libro original más lo que ya comentamos. En este tema de la educación es un tema centralísimo, sin duda, y es transversal absolutamente. Entonces, en el caso de Alemania, aquí está Johann Elsässer, que es un amigo de México, vive en Berlín, es nuestro embajador en Alemania, pero es una gente de primera, que conoce mucho a México también. Entonces, en Alemania, siempre que hablamos del tema educativo, hablamos de la formación dual, y yo le voy a pedir a Joaquín que, aprovechando que está aquí presente, nos haga algún comentario, porque además él tiene experiencia de cosas que se han hecho en México en colaboración con el esquema alemán de formación dual. Joaquín, ya te tocó. Gracias, Manuel. Bueno, a lo mejor también empezar con este statement: la educación no es la cuestión de un sistema, sino la educación es una cuestión de actitud. Es fundamentalmente un tema de principios, de valores, de mindset. Y yo creo que el mundo que vivimos ahora de la interconectividad va a impulsar una forma completamente nueva de aprendizaje. Ya no vamos a pensar en términos de atender a una clase o una carrera, sino nos podemos alimentar vía el Internet con todos los temas. Pero la base es que cada persona traiga el hambre, el deseo de superar, de crecer. Yo creo este valor educativo es esencial, y nosotros también lo sabemos muy bien como padres de familia. Al niño hay que educarle el exploring spirit, el deseo de aprender, y cuando tenga el deseo, pues el mundo está. Bueno, Alemania, claro, si Manuel me pregunta ahora el modelo alemán, es la formación dual, que es parte de nuestra legislación, también de nuestro sistema educativo. Mi estado, el suroeste de Alemania, de Baden-Württemberg, está considerado como la cuna del sistema de educación dual de Alemania. A lo mejor es una anécdota muy bonita, muy interesante. En aquel tiempo, en 1830, Alemania todavía no existía, había diferentes reinatos, y el rey de Württemberg fue un hombre que viajó a Inglaterra a estudiar la revolución industrial en Inglaterra con las máquinas de vapor, etc. Y se quedó muy impresionado, y eso fue un rey así con los deseos de jalar adelante a su país, porque en aquel tiempo Alemania sufrió de un hambre, que gente moría de hambre. Entonces él mandó un joven a estudiar este fenómeno de la revolución industrial inglesa, la primera revolución industrial que se puede decir. Y él regresó con un mensaje muy simple: tenemos que revolucionar completamente nuestro sistema
educativo, porque esa revolución de Inglaterra nos cambia todo. Y Alemania hasta este siglo, estos años 1830, vivía el sistema tradicional de aprendizaje, que en términos de Alemania es el Geselle y el Meister, y tú como 18 años como de Geselle, empiezas a un workshop, a un taller, ahí tienes tu carrera, tu fase de aprendizaje de 2 o 3 años, luego vas caminando. En la Edad Media, todos los que estudian oficios, hasta de Stuttgart, andaban a Polonia, ahí trabajaban con un maestro 2 o 3 años en Varsovia y luego en Ámsterdam y regresaron a su país. Eso fue normal en el centro de Europa. Y este aprendizaje por viajar creo que ha sido muy importante para crear toda una capa de gente en los oficios que piensan grande, porque han visto el mundo. Y este aprendizaje a través de viajar creo que es también esencial. Pero ahora estoy viendo que viene mi presidente de la Federación de Industrias de Alemania y voy a cortar mi discurso aquí, perdón.